¿Cómo están? 5 de la tarde con 2 minutos en todo el país. Damos continuidad a esta jornada informativa. Estamos a mitad de semana, iniciando el noveno mes del año 1 de septiembre con mucha información, expectantes de lo que ocurra también en la sala de juicios orales en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, con este juicio oral y público por el atroz crimen que tuvo como víctima a una pequeña criatura de nombre Naidelin, hecho ocurrido en febrero del año 2020. Se está escuchando la última parte de los alegatos finales de la querella. La Fiscalía, recordamos, solicitó 30 años de pena principal y 10 años de medida de seguridad para el principal acusado, autor confeso. ¿Cómo estamos, Aníbal? Hola, Silvio, muy buenas tardes a la audiencia. Y algunos de los detalles dados a conocer por el principal acusado. Dice que con su vehículo atropelló a la pequeña. ¿Cuál es su versión? Cuando salía de la despensa. Y luego la subió a su vehículo, supuestamente para llevarla a un hospital, pero ya estaba fallecida. Y que por esa razón decidió llevarla hasta una zona boscosa. Sin embargo, se comprobó, pericia mediante, que prácticamente, o sea, que ella fue quemada viva. Sí, inhaló humo, según la pericia médica. Inhaló humo, lo que significa entonces que aún estaba con vida. Otro tema, la Cámara de Diputados rechazó la modificación que el Senado introdujo a esta ley que establece graduaciones en cuanto al alcohol en sangre y en el oxígeno. Y en este sentido, la patrulla caminera podrá seguir haciendo el alcotest aleatorio, porque ustedes recuerdan que el Senado dijo no, solamente en caso de flagrancia, en caso de que el conductor haya cometido alguna infracción a la ley de tránsito, sí, se le va a practicar el alcotest. Hubo mucho debate sobre el tema. Sí, pero mayoritariamente todos estuvieron a favor del rechazo de la modificación introducida por el Senado, y ahora esto vuelve a la Cámara Alta, y ahora la Agencia de Tránsito y Seguridad Vial tendrá que hacer mucho lobby. Claro. Y hablando... Y se endurecen, por supuesto, se endurecen las sanciones. Las sanciones, por sobre todo, porque se reducen los niveles, repito, de presencia de alcohol en sangre y en el oxígeno, en el aliento. Es así. Y bueno, esto vuelve al Senado, y a estas horas podemos decirte que ya se levantó también la sesión de diputados. Finalmente no se trató lo que se anunciaba desde esta mañana, este proyecto de ley que también contaba con media sanción del Senado en torno a establecer multas, limitaciones y otras restricciones para aquellas personas que no cumplan con el deber cívico de sufragar en las elecciones. Sí. No se pudo llegar a tocar. No se pudo tratar, quedó sin quórum. Quedó sin quórum la sesión. Lo otro, lo relevante también, la presentación del proyecto de presupuesto para el 2022. 92 billones de guaraníes es el monto total establecido en el presupuesto general de gasto de la Nación. Esto tiene que ser sometido a consideración de una comisión bicameral, y ustedes ya saben que en el Senado, en diputados, en Senado, pasa cualquier cosa. Sí, realmente en los últimos tiempos, y este anteproyecto al menos contempla un nuevo endeudamiento de unos 600 millones de dólares, sí, señor, entre otros ítems. Para salud y obras públicas. Sí, y también se contemplan ajustes ya acordados con el sector de los docentes, por ejemplo, para el tema salarial, sí, para que puedan acceder al... Que se acordó ahora, sí, de vuelta, después de 2 años de haberse hecho ya un primer acuerdo. Y también va a haber aumento salarial, en realidad un ajuste, sí, para aquellos funcionarios que ganan por debajo del mínimo. O sea, se los va a ajustar al mínimo el salario. Sí, señor. Porque no puede ser que el mismo Estado esté pagando a sus funcionarios por debajo del mínimo, por ejemplo. Claro, no. Es incongruente. Totalmente. Pero vamos a ir desarrollando también los grandes números que presenta la cartera de Economía. Y este presupuesto es levemente inferior al actual. El actual presupuesto. Bueno, y generó también mucha reacción este aplazo masivo que se dio, hablando de docentes, para cargos en juego, mediante un concurso público de oposición que convocara el Ministerio de Educación para cargos de directores generales y directores de áreas.
y en Capital se dio la mayor cantidad Sí. de reprobación. Sí. Y allí tienen detrás nuestro, digamos, los porcentuales, la cantidad, en fin, 85% de aplazados. Sí. 145 de los 204. En realidad se presentaron 171. 171. Sí. De 171 que rindieron, 145 se aplazaron. Sí. Y algunos dirán, ¿qué es lo que tan difícil estuvo el examen? Ya vamos a ir mostrándole también un examen de mediante el sistema de selección múltiple, que le llaman, y que según algunos educadores se prestaba también a las famosas respuestas ambiguas. Ambiguas. Y ahí tenemos a la vista ya la hoja de examen, también vamos a ir mostrando en ese sentido, pero esto lógicamente refleja una vez más el bajo nivel Sí, de hecho que hay nuestros educandos. un estudio que se presentó la semana pasada y fue incluso tapa en los diarios también, un estudio realizado por una universidad chilena y otra norteamericana que habla del bajo nivel académico de nuestros docentes y que muchos de ellos no tienen el perfil para ocupar el cargo que están ocupando. Pero hay que decir que este nivel es el resultado del sistema. Sí, de todo el engranaje. Claro, desde la formación, desde la escuela, Sí, desde el nivel colegio inicial y prácticamente. el centro de formación docente. Es así. Bueno, hablamos del tiempo, ¿les parece? Tarde con temperatura elevada, tenemos en todo el territorio nacional, a estas horas Ciudad Capital y su área metropolitana, una temperatura de 32.6, sí, la sensación térmica 30.8, un poquito menos. Humedad muy baja, 23% apenas, vientos de dirección noreste a 15 kilómetros en la hora. Entre lo que resta de la tarde, la noche y la madrugada de mañana, inclusive todavía se va a percibir esa temperatura un tanto elevada, más agradable en horas de la noche y madrugada principalmente. Es así que continuará entonces la jornada calurosa a cálida con cielo escasamente nublado, con vientos del noreste. Hasta 23 grados podría descender la temperatura para el día de mañana ya. Vamos al pronóstico extendido. Jueves precisamente amanecemos con 23 de mínima, 36 la máxima estimada, vientos moderados del norte que van a seguir prevaleciendo. Un día caluroso con cielo parcialmente nublado para mañana. El viernes cálido a caluroso también, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur hacia el final de la jornada. No obstante, se prevé una mínima de 22 y una máxima estimada en 34 grados. El día sábado, fíjense, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del sur, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas desde la tarde del sábado. 21 grados la mínima estimada, 35 la máxima prevista. Y el día domingo 5 de septiembre también cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, luego ya mejorando entre la tarde-noche de ese domingo, 20 de mínima, 30 grados la máxima estimada. ¿Qué dice la tabla de cotizaciones? El dólar sigue subiendo y cerró hoy en la compra a 6.840, en la venta 6.890 guaraníes. El euro en la compra 8.050, la venta 8.400. Peso argentino 33 en la compra, en la venta 43. Mientras que el real en la compra 1.280, en la venta 1.340. Y hablamos de este caso judicial, un profesional contable que está a punto de conocer sentencia también. La fiscalía o la fiscal Irma Llano presentó sus alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia, pidió 10 años de cárcel para Raúl Crispín Vallejos Jiménez, funcionario de una empresa que mediante medios informáticos causó un perjuicio de 10.200 millones de guaraníes. La fiscal acusó al contador por la comisión de los hechos punibles de apropiación, acceso indebido a sistemas informáticos, estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos. Estos hechos fueron cometidos entre los años 2015 y 2016 y hasta mayo del 2017 inclusive, cuando el acusado se desempeñaba como contador y encargado de comercio exterior
de una empresa, de acuerdo a la investigación y a la acusación del Ministerio Público. Y la Cámara de Diputados rechazó la modificación que introdujo el Senado al proyecto de ley que modifica el artículo 112, inciso 10, y el artículo 113, inciso G, de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el cual pretendía al menos eliminar los controles aleatorios de la alcotesa a conductores y devolvió el documento a la Cámara Alta del Congreso Nacional. El Pleno de Diputados cuestionó en forma generalizada la modificación, argumentando que una gran cantidad de accidentes de tránsito y con derivación fatal se producen a causa de la ingesta del alcohol. De forma unánime consideraron que los controles aleatorios son fundamentales para la prevención de accidentes. Y en este sentido, desde la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial reportaron que en lo que va del año ya son 700 los muertos a consecuencia de siniestros viales. Estamos octavo mes y ya son 700 muertos. Cifras bastante elevadas, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y a propósito de cierre de mes, en el mes de agosto, el servicio 147, que conocemos como Sistema de Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez, recibió 1.513 llamadas denunciando diversas vulneraciones, entre las que sobresalen las denuncias de maltrato infantil, que este mes también aumentaron a 516 en total, lo que representa casi el 40% de las llamadas recepcionadas durante agosto. En lo que respecta a los casos de abuso sexual en niños o adolescentes, se recepcionaron un total de 130 casos, 8 más que el mes de julio, y 26 casos de explotación sexual, 11 más que el mes que ha fenecido. Y según el empresario farmacéutico Norman Harrison, a inicios del próximo año estarían llegando a Paraguay las primeras dosis de las vacunas pediátricas Pfizer contra el COVID-19, luego de ser aprobadas por las instituciones encargadas. La farmacéutica estadounidense BioNTech y la alemana Pfizer están elaborando las vacunas pediátricas. La aprobación podría darse el próximo mes y para fin de año estaría disponible. Según Harrison, el país se encuentra en la lista de los 50 países que deben ser priorizados a partir de enero del 2022 con las vacunas pediátricas. No olvidar los casos de dengue también. Desde la Dirección de Vigilancia de la Salud informaron que se registró un ligero aumento de notificaciones de casos sospechosos de dengue, cuyo promedio llega a 84 en las últimas 3 semanas. Notificaciones de casos que provienen de Ciudad Capital, también el Departamento Central, Caaguazú, Paraguarí, Canindeyú, Itapúa y Boquerón. Autoridades sanitarias insisten en el control y sobre todo la eliminación de criaderos para frenar la propagación del Aedes aegypti, el mosquito transmisor. En lo que va del año, en nuestro país se reportaron 12.836 notificaciones. Y la red de ollas populares instaló la carpa de la resistencia en la Plaza Oleari hasta que el gobierno de Mario Abdo Benítez vete la ley de consolidación económica y contención social o destine un mayor presupuesto a la ley 6.603 de ollas populares. Hay que recordar que de la ley de contención o de consolidación económica y contención social se excluyó el artículo que establecía 5 millones de dólares para el mantenimiento de las ollas populares. Algunas, según la red de ollas populares, cocinan al mediodía y otras entregan la merencena a las 18 horas. Desde el mes de junio ya no están recibiendo ningún tipo de insumo. Y una noticia positiva proveniente de la capital del departamento de Caaguazú. Por vez primera, desde el 23 de abril del año pasado, ayer no se detectó ningún caso de COVID-19 en la ciudad de Coronel Oviedo,
que encabezó en su momento la lista de más casos detectados por día en la región. Era considerado como una de las zonas rojas a nivel país. También tienen una importante disminución de internados en hospitales respiratorios y las unidades de terapias intensivas destinadas a pacientes con COVID-19 están vacías, salas de UTI. El Hospital Regional de Coronel Oviedo solo cuenta con 4 internados con COVID-19 positivo y con síntomas leves, y las carpas que funcionaban también como refugio están totalmente desocupadas ante este escenario. El SENAVE, que es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, retuvo un cargamento con más de 500 toneladas de semillas de soja, esto en el Alto Paraná. El lote no contaba con identificación ni etiquetado de homologación correspondiente. La carga fue retenida en el marco de una fiscalización de rutina realizada a establecimientos de la zona de Santa Rita. Las semillas se encontraban en bolsas de 1000 kilos y no contaban con las documentaciones requeridas que avalen su origen y calidad. Y bueno, por supuesto que tenemos que dar continuidad a la última parte de este juicio oral y público del caso Naidelin. Aníbal. Sí, señor, ahí está Rodrigo Mancuello siguiendo de cerca el desarrollo de este enjuiciamiento Alegato público. Ya de la defensa, me parece, ¿no? Sí, está hablando la defensa. Cuando el Ministerio Público se dio cuenta de que existía una relación de madre a hijo, entonces se le caía la estantería por el artículo 292, al no existir pena entre parientes por encubrimiento. Entonces se trató de enderezar ese error con la ampliación de la acusación, pero al llegar a la acusación de homicidio se ha tratado de probar aquí solamente con testificales, con que Ña Limpia andaba mal con los familiares de la víctima, que en las audiencias del 28 había amenazas totalmente insustanciales, digamos, señor presidente, porque lo creíble es realmente lo manifestado por la señorita Soledad ante el psicólogo. Cuando fue a declarar ante la entrevista con el psicólogo, en ningún momento se refirió a las amenazas de doña Limpia. Toda su amenaza consistió en Héctor. Así como ella tiene el derecho de decir ante este tribunal sin prueba, Ña Limpia también dio su versión y dijo de que no había amenazado a nadie. Entonces no tiene fuerza para una condena al tratar de basar solamente en declaraciones testificales. No se ha probado que doña Limpia haya subido al automóvil en donde su hijo está claro que ha cometido ese hecho. No se ha podido, pero en absoluto, probar, vincular a Ña Limpia con ese hecho con pruebas contundentes. No se ha encontrado absolutamente nada. Acá la querella ha dicho de que el aceite, pero el aceite, si se ha encontrado aceite en el lugar del hecho, donde se incineró a la nena, se tuvo que también encontrar entonces aceite en la casa y correspondiendo ese aceite al mismo aceite utilizado por Ña Limpia.
Pero decir y manifestar de que Aña Limpia suele quemar o quemar basura o lo que fuere utilizando aceite no es prueba para incriminarlo. Entonces, como tiene el Ministerio Público es el que tiene que probar el hecho, en relación a Doña Limpia no ha presentado ninguna prueba contundente que lo vincule con el hecho. Y vuelvo a repetir que las solas declaraciones testificales prestadas en este lugar no son suficientes para vincular a Aña Limpia con ese hecho. Y no voy a referirme a todas las declaraciones que se han prestado acá, pero la contundencia con que se ha presentado acá a declarar el jefe de investigaciones es lo que se adecua a la realidad del allanamiento, del inicio del allanamiento. El comisario ha dicho claramente que fue atendido por Aña Limpia y cuando le informó que era un allanamiento y preguntó dónde estaba su hijo, le mostró dónde estaba durmiendo su hijo. Entonces no se puede decir que no haya colaborado. Los otros oficiales que han comparecido ya parecían enseñados para venir a mentir, porque a las repreguntas caían en grandes contradicciones. En consecuencia, yo solicito la absolución y el sobreseimiento para Doña Limpia, porque tampoco se le puede condenar por la tenencia de arma, porque el Ministerio Público no ha solicitado pena para ese hecho, ni tampoco ha solicitado pena para la frustración que había acusado. Nada más. Defensa técnica del señor Héctor Martínez. Adelante, doctora. Bueno, de esta manera terminaba sus alegatos el abogado defensor de la señora Limpia Núñez, la coacusada, madre del homicida confeso Héctor Eduardo Martínez Núñez, y seguramente va a responder algunas preguntas, en fin, y vamos a ver en los próximos minutos, Aníbal, si esto se define hoy o en todo caso mañana. Dejamos por unos minutos este tema para hablar de la presentación ante el Congreso Nacional del proyecto de presupuesto general de gastos de la Nación para el 2022, que prevé un total de 92.1 billón de dólares, billón de guaraníes. De guaraníes, sí. Lo que en dólares representaría algo así como 13.172 millones de dólares. Más o menos. La presentación que estuvo a cargo del propio titular de la cartera de Hacienda. Y vamos a compartir algunas placas, algunos números. Sí, señor. Son varios, por supuesto. Por supuesto, tiene varios aspectos. A ver, presupuesto es inferior 0.2% menor al anterior, Al vigente sería, sí, al vigente, al actual. Crecimiento económico 3.8%. Es lo esperado al menos. Sí. Y el compromiso, dice, se cumple con los compromisos establecidos por ley y acuerdo, se refiere al tema educativo, y se construye sobre topes y restricciones a gastos no prioritarios. Eso implica que no se contemplan ajustes o reajustes salariales al funcionario público en general. Sí. Incrementos en áreas sensibles, salud, educación y prestaciones sociales principalmente. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos avanzando. Después, estas son las variables en cada país de la región. Repetimos, el presupuesto es de 92.1 billones de guaraníes, lo que representa 13.172 millones de dólares,
0,2% inferior al vigente. Sí, y un promedio, un tipo de cambio que se establece, un promedio de casi 7.000, la cotización del dólar, que en base a ese tipo de cambio nominal, 6.992, y una inflación estimada también en 4%. Sí, señor. Otros datos que presentaron hoy al Congreso Nacional. Aquí está, cumpliendo reglas fiscales. El aumento en cuanto al gasto salarial del sector público será del 5,6%. ¿Esto por qué? Porque se incluye el aumento a docentes y también la equiparación salarial para aquellos funcionarios públicos que perciben por debajo del mínimo. Sí, y ese ajuste salarial para el sector docente se contempla incluso conforme a la recaudación, se podría dar ya en este último trimestre del año, y el impacto, por supuesto, en el año 2022 también, claro, que se proyecta, ¿verdad? Desde octubre sería el aumento para los docentes. Hoy yo lo escuché a Llamosa diciendo que sería desde enero. ¿Al final? Sí. Porque el compromiso era de octubre. No, él habló de enero. Ah, bueno, a pleitona lleguemos. Sí. A ver, del total del presupuesto. ¿Cómo se distribuye la torta? ¿Cómo se distribuye la torta, la plata? El 73% de todo el dinero recaudado será para salarios. Es lo que decimos siempre, de cada 100 guaraníes que se recauda, 73 guaraníes se destina a salario en la función pública. 15% para el servicio de la deuda y otros compromisos para pagar la deuda. Ahí ya tenés ¿cuánto? 88%. Sí, después tenés 7% para adultos mayores, porque se va a aumentar el número de adultos mayores beneficiados con la ayuda estatal. Y también el tema del déficit que se arrastran en las cajas jubilatorias. Sí, 5%. Sí. Que en algún momento va a tener que encontrarse alguna otra solución, ¿verdad? No solamente que los activos estén financiando ese déficit y el resto con el impuesto, ¿verdad? Que es lo que se está dando en los últimos tiempos. Y cada año en mayor medida. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos más datos. Esta es así se distribuye la torta. La torta general. Sí. Servicios personales, 30%. Sí. Sería 27,1 billones de guaraníes. Es así. Para pago personal. Sí. ¿Y después qué tenés? Y después la otra torta importante, transferencias. ¿Transferencias se entiende a municipios, gobernaciones? Sí. 17% de la torta. Después, servicio de la inversión financiera, inversión física. Un porcentual del 11%. 11%. Inversión física, entiéndase, obra de infraestructura. Ahí ya entra todo. Equipamos, puente, ruta, todo, edificios. Mayor medida de gastos misionales y sustantivos. Después hay uno más. Hay otro. Estaba la ley de responsabilidad fiscal, en el que se pide que el déficit del 1,5 establecido por ley pase al 3%. Eso lo tiene que autorizar de vuelta el Congreso. Sí, como, creo que está. Como ya lo hizo. En su momento también se hizo. En su momento también, ¿verdad? A ver. Hay algo más después. Este es. Ajá. Aquí está. Déficit. El déficit, ese 1,5% del Producto Interno Bruto, representa 611 millones de dólares. Y eso se quiere duplicar. ¿Para qué? Para destinar, por ejemplo, 205 millones de dólares, que representa 0,5% del PIB, a salud. Claro, porque hay que sostener este ampliado sistema de salud que tenemos después de todo lo que significó también la inversión, mayor cantidad de camas en terapia, mayor cantidad de recursos humanos también, personal de blanco, que por supuesto van a absorber un monto significativo del presupuesto para el próximo año. Claro. Y
408 millones de dólares para inversión en ejecución. Ajá. Y ahí alcanzamos el 3% de déficit del Producto Interno Bruto. Para un déficit superior. Después, ¿qué más tenemos? Hay uno más que hable de este. A ver. Vamos a endeudarnos. Sí. 600 millones de dólares. 250 millones de la moneda norteamericana provendrán de préstamos. Y 350 de la emisión de bonos. Sí, señor. 350 millones de dólares. Y hablaba de que hay ofrecimiento a muy baja tasa de los órganos multilaterales, Sí. por ejemplo, Fonplata, BID, en fin. FMI también. Pero lo cierto y lo concreto es que se plantea esto, un nuevo endeudamiento de 600 millones de dólares. Este va a ser seguramente uno de los puntos más controvertidos al momento de su tratamiento en el Parlamento. Repetimos, esto se somete a consideración de una comisión bicameral de presupuesto que tendrá que conformarse. Ya tendrán que las cámaras designar a sus representantes, ambas cámaras, y después integrar esa comisión bicameral es un pleito. Sí, es un pleito, es una disputa. Es clave. Sí, es una disputa. Para cualquier bancada. Porque cada partido juega su partido, valga el juego de palabras. Sí, así mismo. Y bueno, esta comisión bicameral de presupuesto tendrá que elevar un dictamen a las cámaras y empieza el análisis del presupuesto por diputados. Sí. Y luego pasa al Senado. Y cada entidad después se presenta otra vez con su A defender. más alta autoridad a defender su proyecto de presupuesto. Sí, señor. ¿Qué decían hoy en conferencia de prensa las autoridades económicas encabezadas por Óscar Villamosas, ministro de Hacienda? Esto que estamos presentando se construye sobre tres ejes principales, ¿verdad? Por un lado, el gran desafío de sostener todas las inversiones que se hicieron en materia sanitaria. Y cuando hablamos de inversiones, hablamos de ese gran esfuerzo que se hizo de poder más que duplicar la cantidad de camas del sistema, la incorporación de más de 11.000 personales de blanco, la asignación de recursos tanto para la provisión de insumos, medicamentos, como así también de vacunas. Entonces el gran desafío, el gran compromiso que asume el gobierno nacional es de sostener esta inversión en el sistema sanitario, que por fin permite saldar esa brecha histórica que tenía nuestro país en algunos indicadores del sistema de salud, en cantidad de camas por habitante, cantidad de personal de blanco por habitante. Entonces el gran compromiso es el de sostener esta inversión y así lo incorporamos dentro del presupuesto para el año que viene. Por otro lado, un segundo eje es el de protección social, ¿verdad? Si bien, como decía, estamos en una situación económica favorable, positiva, existen aún sectores que no están recuperándose de manera plena, existen aún familias y sectores vulnerables que están sufriendo el impacto de la pandemia. Entonces la apuesta que hace el gobierno para el año que viene, para el presupuesto del año que viene, es fortalecer los programas sociales tradicionales, y ahí nos referimos al programa Tecoporá, el programa Adultos Mayores, y otros sectores como el de niñez y también lo relacionado a la educación, ¿verdad? Incorporamos dentro del presupuesto para el año que viene dar continuidad a ese compromiso asumido por el gobierno de avanzar de una manera gradual en el salario básico profesional, ¿verdad? En el salario docente. Y finalmente un tercer eje, que es el de inversión pública, que realmente fue un eje que permitió tanto el año pasado como el año 2019 mitigar esos impactos negativos en materia económica y finalmente ayudaron que el año pasado, por ejemplo, nuestra economía terminara con un impacto del 0,6% de caída de su actividad económica y Paraguay terminó siendo el país menos afectado en ese indicador dentro de la región, mientras que en Latinoamérica el promedio de caída que tuvieron las economías estuvo en torno al 7%, y eso también ayuda a que este año tengamos perspectivas favorables de crecimiento económico en torno al 4,5%. Nosotros estimamos que Paraguay va a estar creciendo el año que viene en torno al 3,8%. Entonces, como nueva deuda, nosotros estamos solicitando, dentro de los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una autorización de endeudamiento de 600 millones de dólares. En relación al Ministerio de Salud, dentro del 1,5 vamos a asignarle el 0,5%, es decir, unos 200 millones de dólares. Y cuánto de requerimiento adicional necesitará el Ministerio de Salud va a depender del saldo que pueda tener de recursos del financiamiento
de su presupuesto de este año, ¿verdad? No se tiene previsto incrementos salariales generalizados, solamente lo relacionado a aquellos que están indexados al salario mínimo, ahí hablamos de las fuerzas públicas, y también lo relacionado a compromisos asumidos por el gobierno con los docentes para avanzar en el salario básico profesional, ¿verdad? Este presupuesto elimina alrededor de 500 cargos del anexo de personal, obviamente cargos que no estaban siendo utilizados, y eso genera un espacio también presupuestario de aproximadamente 30.000 millones de guaraníes que logramos, digamos, incorporar a este presupuesto. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso entonces. Sí, bueno, el ministro de Hacienda que hacía la presentación ampliatoria, digamos, para los medios, rodeado de su equipo económico. Exactamente. Repetimos, el presupuesto presentado para el año que viene es 0,2% inferior al vigente. 13.172 millones de dólares. Sí, y vamos a ver cómo se define en el Parlamento. Por lo menos hoy le escuchaba al presidente de la Unión Industrial Paraguaya, a Enrique Duarte, diciendo que no hay disconformidad con relación al presupuesto, pero hay que estar muy atentos debido a estos vaivenes, porque claro, seguimos en pandemia. Tenemos que ser cautelosos, prudentes, decía, en el tratamiento del proyecto de presupuesto para el año que viene, porque estamos todavía en pandemia, ante una posible tercera ola. Después tenemos el fenómeno climático. Si no es sequía, es inundación. Sí. Y tenemos incendios. Tuvimos de todo realmente desde el 2019, que tuvimos sequía, incendios, en fin, después de la pandemia del año pasado. Y este año no menos complicado también. Y el próximo que se espera un poco tratar de recuperar los niveles de empleo, por ejemplo. Y tenemos bajante del río, de los ríos que sirven para sacar nuestros productos. Sí. Hay que hacer dragados. Y si no exportamos, no tenemos ingresos de divisas. Generación de energía también, ahí está fluctuando nomás también. Está muy complicada la situación. Realmente. Tenemos que hacer la pausa. 32 grados la temperatura del momento. Vamos junto a Rodrigo Mancuello, Ciudad del Este. Buenas tardes, compañeros y todos los televidentes también de C9N. Bueno, ahora mismo ingresaron los magistrados justamente para proceder a deliberar esta sentencia en contra de Héctor Eduardo Martínez y Limpia Concepción Núñez. Los magistrados integrantes justamente son Evangelina Villalba, Oscar Genes y Lourdes Morínigo. La Fiscalía, el Ministerio Público, quienes son la fiscal Estela Mari Ramírez y Vanessa Candia, ellos pidieron la pena máxima para Héctor Eduardo Martínez. Recordemos, 30 años de cárcel y más una medida de seguridad para Héctor Eduardo de 10 años. Por su parte, para Limpia Concepción Núñez, que es la madre justamente, ellos pidieron 30 años de cárcel también. Pero bueno, la madre está ahora desolada. Ella estuvo desde el principio en todo este juicio oral y público, la consternación también para intentar saber y para de alguna manera también conocer esta deliberación por parte de los magistrados. Vamos a ver si la madre justamente puede mencionar algo. Ella había dicho, los magistrados justamente le dieron la palabra para que pueda expresarse y ella dijo categóricamente que quiere justamente la pena máxima. Vamos a preguntarle, discúlpame, estamos en vivo para C9N, para todo el país. ¿Ustedes quieren, vos querés la pena máxima para estas dos personas? Así mismo, pido pena máxima. Ellos tuvieron toda la participación, incluso hay pruebas que le involucra a la mamá y al hijo. Juntos actuaron, le quemaron vida a mi bebé, a mi única hija. Premeditadamente actuaron, ellos ya sabían lo que iban a hacer. Así mismo tenían todo planearon, cortaron toda la leña. Eso yo le pregunté a ellos, ¿por qué a mí no me llevaron?
¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mi bebé de 7 años no se pudo defender de ello? Sí, usted no tenía nada que ver. Nada que ver. ¿Y por qué? ¿Por qué a mi bebé le hicieron así? Eso es lo que yo no entiendo. Yo no... Bueno, este es la emoción justamente de la madre de Naidelin, de tan solo 7 años de edad. Ya el Ministerio Público, en el transcurso de todo este juicio oral y público, pudo demostrar de que lamentablemente... Sí, te escucho, Aníbal y Silvio. Sí, realmente muy fuerte. La intervención de la madre se entiende, lógicamente. El abuelo también está muy expectante. Esta mañana hablaba también con nuestro equipo periodístico y también reclamaba la pena máxima. Y otros familiares, vecinos, amigos del barrio también. Ahora, ¿el tribunal dijo cuánto tiempo podría durar esa deliberación? ¿Hay una hora estimativa para que las partes nuevamente concurran allí a la sala de juicios orales o no? La verdad que no mencionó Aníbal y Silvio, no mencionaron nada, simplemente dijeron que sí que van a ir a deliberar y bueno, cuando tengan una decisión justamente van a salir para dictaminar la sentencia. Nosotros vamos a estar muy pendientes también cuando salgan para justamente saber, pero no dijeron la duración, no dijeron el tiempo, simplemente se limitaron a mencionar de que ahora justamente van a entrar y hoy ya se va a saber finalmente cuál es la sentencia para Héctor Eduardo Martínez y Limpia Concepción Núñez en este terrible asesinato que ocurrió en la ciudad de Mingaguazú. Correcto, estamos pendientes del siguiente contacto desde la capital del Alto Paraná. Gracias, Rodrigo. Hasta cualquier momento. Adiós, señor. Vamos a volver a hablar del proyecto de presupuesto 2022. Ya estuvimos... Esto va a dar todavía mucho que hablar. Mucho que hablar porque ahora empieza el tratamiento. Decíamos, se tiene que integrar la Comisión Bicameral de Presupuesto con diputados y senadores. Y queremos conocer, vamos consultando a distintas personas que conocen del tema. Ya habíamos conversado con el presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Ahora nos toca hablar vía Zoom también con el doctor Raúl Vera, abogado. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Un placer conversar con ustedes. Doctor, ¿cuál es, digamos, la aproximación inicial, el análisis que ha realizado o ha podido realizar respecto a la presentación de este anteproyecto de presupuesto, esas cifras que se dieron a conocer este mediodía? Bueno, yo creo que se hizo una tarea, se llevó adelante una tarea muy difícil para formular las líneas de presupuesto para el año que viene. Digo difícil por la situación económica particularmente asiaga que el país vivió no solamente en el 2020 con la pandemia, sino también por el año bastante malo que veníamos arrastrando del 2019, cuando la economía tuvo un crecimiento solamente del 0%. Así que creo que el Ministerio de Hacienda elevó a la instancia legislativa números para el 2022 que son bastante desafiantes. Son números que dentro de la coyuntura yo diría que están muy bien orientados para una convergencia fiscal a niveles de mayor sostenibilidad fiscal de aquí a 4 años, como ya se había anunciado a principios de este año, y creo que está muy bien orientado en ese sentido. Evidentemente, los rigores de la pandemia van a continuar, y eso va a implicar de que el Ministerio de Hacienda deba seguir destinando gastos o rubros, mejor dicho, para el mantenimiento de toda esa infraestructura sanitaria que se tuvo que acondicionar de una manera urgente desde mediados del año pasado, desde el principio del año pasado con la pandemia. Ahora bien, yo quisiera analizar también el presupuesto del 2022, pero con una visión de mediano plazo, ¿sí? Yo creo que la gestión del presupuesto para el año que viene no tiene que enfocarse solamente en lo que se puede hacer en el 2022, ni cuánto va a afectar solamente el ratio de endeudamiento del año 2022. Habría que verlo desde un punto de vista de mediano plazo para poder opinar sobre la sostenibilidad fiscal, que es lo que todos nosotros necesitamos para tener expectativas razonables de estabilidad de nuestra economía. Y creo que más allá de los números del 2022, es muy importante enfatizar la necesidad de que hay reformas que todavía están pendientes. El Ministerio de Hacienda meses atrás
presentó al Congreso un paquete de reformas, entre las cuales se encuentran la reforma de la ley de compras, por ejemplo, que son fundamentales para que el fisco tenga una sostenibilidad en el mediano plazo. Ustedes podrán ver en la presentación que se hizo el día de hoy de que gran parte de los recursos fiscales se siguen orientando a gastos rígidos, como por ejemplo personal de blanco, gastos de educación, gastos de seguridad. Hay reclamos de aumentos también por otros sectores, pero no tenemos que olvidar de que nosotros tenemos que orientar una gestión fiscal que tenga sostenibilidad, como le decía, para los próximos 2 o 4 años. Y la aprobación de estas reformas adquiere una relevancia muy alta, porque hace la capacidad que el Estado va a poder generar en los próximos años para seguir atendiendo las demandas de estos sectores que lógicamente son sensibles. Y otro aspecto también importante es de que debemos seguir generando condiciones de prudencia macroeconómica y de buena gestión macroeconómica. ¿Y por qué es esto? Porque uno de los sectores que más crecimiento ha generado precisamente en estos meses en donde la pandemia impactó de una manera significativa es el sector de las construcciones y el sector de la infraestructura. Sabemos todos que el Estado ha hecho un gran esfuerzo, ha implementado un gran impulso fiscal con obras públicas para compensar esa caída del dinamismo económico en el sector privado, en otros sectores de la economía. Y en el futuro, de modo a ir disminuyendo el ritmo de endeudamiento que ha tenido que llevar adelante el Estado recientemente, vamos a tener que depender en gran medida de las APP, de las asociaciones público-privadas, para que las infraestructuras o el desarrollo de las infraestructuras no pierda ritmo y con eso el dinamismo económico vuelva a debilitarse en el mediano plazo. Ahora, gran parte de este presupuesto, doctor, como viene ocurriendo desde hace cierto tiempo, se sostiene en la recaudación impositiva. ¿Cuál es la perspectiva en ese sentido? Usted refería también el nuevo endeudamiento que se proyecta también de unos 600 millones de dólares, pero no se avisora tampoco cambios significativos a mediano plazo en cuanto a la reforma, a esa necesaria reforma estatal, digo. Exacto, es lo que le decía. Yo creo que para una mayor sostenibilidad fiscal son varios aspectos que deben conjugarse. En primer lugar, un gasto más eficiente. Para que el gasto público sea más eficiente, tienen que aprobarse las reformas que el Ministerio de Hacienda solicitó al Congreso. En las compras públicas son uno de los campos en donde más eficiencia se puede lograr siempre y cuando se lleven las reformas que se ha planteado al Congreso, porque muchos de los gastos que hoy son rígidos tienen ese carácter por ley. Entonces, para generar cambios en la ejecución de los gastos es importante llevar varias de las reformas que se ha planteado al Congreso. En cuanto al endeudamiento, como usted bien dijo, de modo a ir disminuyendo el ratio de endeudamiento del sector público, que está previsto que llegaría a 37%, un poco más, para el 2022, es importante atraer inversión privada directa, sea extranjera o local, y particularmente hacia el sector de la infraestructura, por el efecto multiplicador que tiene. Y a eso me refería con las APP, con las asociaciones público-privadas, porque las asociaciones público-privadas pueden permitir el desarrollo de infraestructura sin endeudamiento público. Y eso hace de la sostenibilidad fiscal mucho más, hace más afianzada la sostenibilidad fiscal. Pero con nuestra condición jurídica, doctor, usted habla de que tenemos que apostar en gran medida a las alianzas público-privadas, pero usted sabe que nuestra situación política, jurídica, de repente hace que muchos interesados en invertir se muestren un tanto renuentes o desconfiados a la hora de analizar posibilidades de inversión en Paraguay. ¿Cómo hacemos para persuadirlos y que vengan a apostar por Paraguay? Eso es muy buen punto. La persuasión es crítica para la atracción de la inversión extranjera directa. Y para eso es necesario tener una gestión económica que se caracterice por su prudencia.
Y a eso me refería con una gestión fiscal que sea sostenible. Hoy hay muchos gastos que tienen un crecimiento inercial porque tienen una base legal. Y también hay un régimen de compras del sector público que a todas luces necesita mayor eficiencia. Pero para alcanzar esa eficiencia es necesaria la aprobación de reformas que fueron planteadas por el Ministerio de Hacienda ya hace meses atrás. De ahí que esa, persuasión para que sea efectiva, tenemos que dar señales claras, no solamente de prudencia en la gestión económica de corto plazo, y eso en el presupuesto del 2022, sino que tenemos que dar orientaciones o direcciones claras hacia una gestión que sea sostenible en el mediano plazo, para el cual es necesaria la aprobación de esas reformas. Porque estamos hablando también de un calendario electoral que está allí a las puertas nomás y con todo lo que ello implica a nivel país. Sí, es cierto, también es un muy buen punto. Eso a muchos nos podría hacer dudar de la voluntad política para la aprobación de las reformas. Sin embargo, yo quiero ver algunos casos de éxito que ya tuvimos en el pasado. Ustedes recordarán que a finales del 2002 la situación económica del Paraguay era bastante compleja. ¿Cierto? El país estaba en un default selectivo. Estábamos en medio de un calendario electoral también muy cargado, con una dialéctica electoral muy compleja, también impulsada por la muy mala situación económica que se vivía en ese momento. Sin embargo, la clase política tuvo la suficiente madurez en ese momento para coincidir en objetivos de mediano plazo de estabilidad macroeconómica, y eso se logró, al punto que esa estabilidad macroeconómica se está manteniendo desde hace más de 17 años, y Paraguay hoy es reconocido por eso. No solamente, a nivel regional, sino también a nivel internacional. Y esto no es pura retórica, porque esto se observa en la calificación de riesgo soberano que Paraguay pudo mantener a lo largo del 2020 y a lo largo del 2021, inclusive después de la pandemia o durante la pandemia, a diferencia de muchos países de la región. De ahí que yo creo que tenemos que ver los ejemplos de éxito que tenemos en el pasado para creer en nuestra capacidad para llevar adelante las reformas que hoy Paraguay necesita. Sí, señor. Doctor Raúl Vera, abogado, gracias por estos minutos. Un placer. Igual, señor. Muy pertinente. Sí. Un presupuesto bien orientado, pero desafiante. Sí, desafiante y que exige madurez de la clase política. Sí, señor. Es mucho pedir, ¿verdad? Bueno, faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Cambiamos de tema, vamos a exteriores. Está el compañero Alexis Aveiro, ya lo vemos allí, en compañía de una familia que entiendo está requiriendo de cierta ayuda, de cierta asistencia. Alexis, buenas tardes. Hola Silvio, hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes, los televidentes. Y está la familia reunida acá en la ciudad de Limpio. Rápidamente compartimos con los televidentes imágenes y la vemos ahí postrada en su cama, doña Augusta Romero, viuda de abogado, tiene 83 años. Hace 3 meses que está deambulando en búsqueda de ser sometida a una intervención quirúrgica para la implantación de una prótesis. Y es que durante un accidente hogareño ella cayó y finalmente de esta manera se produjo la lesión que lo llevó hasta ahora, o que la llevó, mejor dicho, hasta ahora a la cama. Meses de tratamientos, de idas y venidas y postergación de fechas. Y la salud de la mujer ya va deteriorándose. De esta manera queda en evidencia también el hecho de que hablamos de una tercera edad que se ve marginada principalmente de este tipo de cirugías, teniendo en cuenta además que la familia ya cuenta con todos los insumos que requirieron para la implantación de esta prótesis. Ya está todo pagado, sin embargo lo único que faltaría es concretar la fecha de la cirugía en el Hospital de Clínicas, lugar en donde hasta ahora han postergado la cirugía de colocación de prótesis. Doña Elizabeth Bogado es la hija de doña Augusta Romero y nos cuenta este trajinar de meses ya en el Hospital de Clínicas. ¿Qué le dicen ahí? En el Hospital del Trauma. El Trauma, perdón. Sí, perdón. sí. Y sí, nos pidieron todo, como dijo usted, todos los estudios, las prótesis, y ya tenemos todo a mano. Y yo ya hice el paso de presentar todo esto en precirugía
ellos le anotaron a mi mamá en espera, está en lista de espera para entrar a cirugía, pero no tiene fecha de entrada en cirugía, ¿verdad? Para entrar en cirugía. ¿Usted considera que es por su avanzada edad o qué argumentos dan desde el trauma? Dan el argumento de que hay 600 personas esperando antes que mi mamá y que por eso ella no está siendo llamada para entrar a cirugía. Además, me dice que ella tiene que estar en un lugar seguro, que cuando salga de cirugía ella tiene que estar en una sala bien preparada por la edad que tiene y que por eso es que ella no está pudiendo ingresar a cirugía hasta ahora. Sin embargo, tu mamá va complicándose su estado de salud porque tengo entendido en las últimas horas hasta se internó brevemente. Sí. Ayer justamente estuvimos llevándola otra vez al hospital. Los primeros tiempos estaba muy bien, todo ok, todo estaba físicamente bien como para entrar a cirugía. Tuvo el ok de su clínico de cabecera y ahora, por ejemplo, ella ya se está deteriorando todo porque está avanzando todo lo que es su dolor, su problema de su rotura de cadera y todo eso. ¿Cuánto ya gastaron ustedes en las prótesis? En total, más o menos. Y bueno, la prótesis le compró un hermano mío y entre ir y venir a reclamar que por qué no le están llamando a mi mamá a cirugía, entre pasaje o sacar turno otra vez para entrar otra vez a hablar con el secretario de trauma, entonces, no sé, seguramente que 4 o 5 millones por ahí. Ya estamos gastando en todo eso. Más las compras que estamos haciendo otra vez ahora para la medicación. ¿Tiene una herida abierta también? Sí, ya tiene permanente. Tiene una escara de 2º grado. Se llama lo que tiene ella. ¿Ustedes piden que a través también de esto, las autoridades, en este caso de salud, y más bien las del trauma, le den celeridad porque tu mamá, como se dice, está empeorando en su estado de salud? Quizás inclusive ya no se recupere bien para una cirugía. Y sí, eso es lo que nosotros pedimos, que le dé esa oportunidad de entrar a cirugía. Ya Dios sabrá cómo va a salir, ¿verdad? Que ellos no son quienes pueden decidir si cómo va a quedar en sala, si va a salir bien o va a salir mal. Solamente Dios. Estamos en la mano de Dios todos. ¿Hay un jefe de cátedra ahí o del área específica que deba aprobar la cirugía? Y seguramente que tiene que haber, ¿verdad? Porque mi mamá no tiene un médico de cabecera ahí. Sí, fijo, como se dice. Ella se fue con el que caiga, como se dice, urgencia, y ahí le dieron todo lo que necesitaba para entrar a cirugía. Y hasta ahora es que no le dan esa oportunidad de entrar a cirugía, de volver a caminar, de volver a... Nosotros no perdemos la esperanza de que ella va a salir bien de esta cirugía. Con esta cirugía. Gracias, doña Elizabeth. Mucha fuerza a toda la familia y esperemos que... Espero que los doctores y todo, yo creo que todos están viendo este programa y que le den esa oportunidad a mi mamá para que salga otra vez adelante y que vuelva a caminar, porque ella era una señora que no se daba por vencida en ningún momento y caminaba todavía. Se valía todavía por sus propios medios para... moverse, sí. Gracias, doña Elizabeth. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacer llegar esta queja, esta denuncia. Bueno, de esta manera, Silvio, Aníbal, el reflejo de una situación por la cual también ya han atravesado varias familias y por qué no también otras en este momento, el de la postergación de cirugías que finalmente a la larga puede hacer que la vida de una persona se vaya complicando y no existen respuestas, en este caso las autoridades. Realmente lamentable. ¿Y hace cuánto que está postrada la señora, decía Alexis? Más de 3 meses ya que está así. 3 meses. 3 meses ida y venida con el... Sí, exactamente. Y con la piel ya lacerada. Y vengo de ahí en el hospital del trauma. Y siempre es la misma cosa. Me dicen, me subo hasta donde está el secretario, que es Carlos Melgarejo,
Y él me dice, no tenemos lugar, cuando le vamos a estar llamando. Otra vez me pidió que le hagan todos los estudios otra vez de nuevo y que le estaría viendo un lugar. Pero ¿cómo es que me va a hacer otra vez todos los estudios de nuevo y después no sabemos si realmente le va a llamar o no? Por esas laceraciones, esas descoloraciones están complicando también. Sí, también se está complicando todito ella en ese sentido. Eso ella no tenía y ahora está empezando a tener. Gracias. Se complica cada vez más teniendo en cuenta el daño colateral también de este tipo de situaciones. Claro, sí, el de la piel, las heridas muchas veces supurantes y situaciones como esta. Sí, ojalá el doctor Agustín Saldívar tome nota de esta inquietud de esta humilde familia de Limpio. Gracias, Alexis. Hasta luego, será hasta el próximo contacto. Sí, señor. Bueno, ayer hablábamos de esta situación bastante inusual y preocupante que afecta a vecinos de un barrio de Lambaré con el funcionamiento ya hace cierto tiempo de este ministerio profético Ejército de Avivamiento del Reino de Dios. Se denunció polución sonora, se denunció la presencia de menores de edad expuestos también a ciertas situaciones. Y hoy se dio una intervención municipal, así como también autoridades del Viceministerio de Culto, que se constituyeron en el lugar donde venía operando esta iglesia evangélica. Silvio, pero sí, tuvieron que intervenir después de que esto se haya viralizado, se haya mediatizado. Sí, señor. Nadie se percató, nadie prestó atención a las denuncias de los vecinos. Recién después de que hayan recurrido a los medios, reaccionaron. Y realmente denuncia de varios vecinos. Y nadie se percató de que se estaba levantando esta infraestructura, en fin. Y bueno, se dispuso la clausura temporal, entiendo, ¿verdad? Porque no tenía la autorización para operar. Sí, ni de la municipalidad, tengo entendido, ni del Ministerio de Culto. Claro. Bueno, hoy nuevamente hubo un encontronazo con los vecinos que nuevamente se manifestaron también allí, ¿eh? Eso ya no me corresponde, ahora viene el asesor legal. Vendrán falsos profetas, y vos sos uno de ellos, son un sinvergüenza, se apoderan de terreno ajeno, son bien a amenazarnos de muerte a cada uno. Ustedes son los falsos profetas, y en la Biblia está dicho, vendrán cosas peores, y estos son los peores que vienen. Y el que amenazó nos da la cara, y vos te pones un lente negro y no sabemos ni quién sos. ¿Por qué no te justificas? Marcelo Villanueva. Estas personas que son profetas de Satanás son estos, profetas de Satanás. Marcelo Villanueva. La resolución de la municipalidad sobre la suspensión de obras. Respecto a la suspensión de obras, sin embargo, siguen trabajando, pastor. Hasta ahora no nos llegó ninguna notificación. Es más, ahora está llegando el asesor jurídico que va a explicarle todos los puntos y nosotros estamos tratando, como vos ves, estamos tratando toda la solución para llegar a un buen puerto. Esa es la realidad, estamos haciendo, acelerando, no es fácil, porque no es fácil construir una cosa del... Juan Vera es el presidente de la asociación Juan Vera no es yo le conozco a Juan Vera, él no es el presidente de ninguna asociación. Es el presidente. Él está metido en las comunicaciones que no tienen nada que ver con la asociación. ¿Por qué no decís quién es el que le habilitó a usted a habilitar? Yo hace 18 años que soy parte de la pastoral. ¿De qué pastoral? ¿De dónde? ¿De qué pastoral? Pastoral social. La pastoral ¿De qué pastoral? Asociación Pastores Evangélicos de Paraguay. No mientas, no sos de la PEP, no sos de la PEP. Para tu conocimiento, que creo que ya estás desconociendo, hay 4 asociaciones de pastores donde la PEP es una, no es la única. Es una de las 4 asociaciones de pastores. Entonces, que yo no pertenezca a la PEP no quiere decir que eso no. Son 4 asociaciones de pastores. Creo que el punto central, digamos, es la polución sonora, pastor. Estamos solucionando y estamos en camino y le aseguro que este fin de semana no van a tener ese problema. Estamos solucionando. ¿Por qué invierten en sonido y no levantaron paredes con la aislación acústica, que es lo que corresponde? Todo eso. ¿Por qué? Estamos solucionando. Eso tiene su costo.
no es la discusión, acá no es la discusión qué vos sos. A mí, por ejemplo, a ellos no me importa lo que vos sos. Estamos solucionando, estamos escuchando. Estos son el pueblo que pagan impuestos. Me dirijo al intendente actual y al candidato a intendente que por segunda vez quiere ser otro candidato, que venga a mostrar la cara acá. Ellos tienen que venir acá, porque ellos son los responsables de que esta gente, estos falsos profetas, estén hoy acá sin pagar nada. No tiene fundamento. No tiene fundamento, no te voy a decir lo que tiene fundamento. No tenés miedo de Dios, no tenés miedo de Dios, no tenés miedo de Dios. Sos un sinvergüenza. No, señor, sos un sinvergüenza. Y Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y sabe que estás mintiendo, descaradamente estás mintiendo. Noemí Ortiz, descaradamente estás mintiendo. Dios existe, acordate, y estás viendo cómo descaradamente mentía a la gente acá. No, bueno, el acuerdo es este. ¿Sabes qué? Maldigo tu iglesia, maldigo tu iglesia. Ok, el acuerdo es este, nosotros estamos trabajando para que este fin de semana nadie tenga problema con ningún sonido y eso. Todos estamos. Eso ya va a decidir otras personas que le corresponda si vamos a seguir o no. Nosotros estamos. La instalación de la iglesia, la propiedad pertenece a la asociación, a la iglesia como tal. Se establece. La iglesia tenemos todo, todos los papeles se compró, se está pagando, está todo en orden. El tema que todos tenemos, el tema es que permiso para las obras. Cuando tenemos que presentar, vamos a presentar todas las personas correspondientes. Sigue la obra, escuchá, sigue la obra. ¿Dónde está la municipalidad? ¿Dónde está la municipalidad, Mariano? Eso queremos saber, ¿dónde está? El autonombrado pastor Marcelo Villanueva, en este careo con los vecinos, por lo menos prometió que ya no va a haber ruidos molestos. Este domingo, sonora. este fin de semana. Y eso nomás le pedían. Claro. Que bajaran los decibeles, no que salieran a amenazar a los que estaban manifestándose. Por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, también tenemos declaraciones del jefe comunal interino de Lambaré y del propio viceministro de Culto. En el lugar se había determinado sacar una multa a raíz del ruido molestoso que había para los vecinos. Se comprobó, se hizo la denuncia, se le multó a ellos. Ellos, como tienen derecho a la defensa, también presentaron sus argumentos. A eso pasó a la asesoría jurídica, al juzgado de falta nuevamente, luego a la asesoría jurídica. Y ahora nosotros tenemos que resolver, que está en nuestras manos la de hacer cumplir la ley. ¿Y el tema de suspensión de obra? El tema de suspensión de obra ahora lo estamos haciendo. Ellos tenían un plazo para poder suspender las obras. Para poder acercarse, para poder saber qué es lo que estaban haciendo, qué estaban realizando, no se acercaron. Entonces también la asesoría jurídica dictaminamos con la notificación que le hicimos a ellos y ahora vamos a proceder al cierre, al paro de obra. ¿Verdad? ¿Cuándo se le notificó la suspensión? La suspensión para que ellos se acerquen fue el 21 de agosto. El 21 de agosto se le dio un plazo aproximadamente de 48 horas. No se acercó nadie, esperaba un poco más y tomamos ahora la intervención. Mientras que no se acercó, se debe relatar los informes para poder quitar dicha resolución y ahora lo hemos hecho eso. Y si había un plazo de 48 horas, ¿entendés por qué se esperó tanto para actuar? Si había un plazo de 48 horas. Le da un plazo de 48 horas, luego ellos hacen el informe. El informe correspondiente tiene como el proceso burocrático en cualquier administración pública, tiene que recorrer varios departamentos. De acuerdo a eso, va llegando a donde corresponde. Llegó a la oficina correspondiente y se hizo el tema del paro de obra. ¿Qué implica el cierre también del lugar, intendente? Actualmente sí, si se cierra no podemos permitir de que ellos estén en estas circunstancias. Nosotros no sabemos la infraestructura, en qué situación está, no existe ningún cómputo métrico, no hay ningún arquitecto que se acercó. Entonces no podemos nosotros dejar que siga viniendo una cantidad de gente impresionante. Si esto se cae, ¿quién es el culpable? Automáticamente la Municipalidad de Lambaré y el intendente. Tenemos una ley que es la Carta Orgánica del Ministerio de Educación, en el cual establece que todas las entidades religiosas, nosotros a la iglesia le denominamos, conforme a la ley de entidades religiosas, deben de tener las documentaciones pertinentes, ¿verdad? Y entonces, conforme a lo que nos había llegado la información, revisamos nuestra base de datos y no tenemos ninguna documentación al respecto de la iglesia. Entonces, conforme a lo que nos establece administrativamente, ¿verdad?, la ley, entonces venimos a dar esa notificación, esa verificación, como para que nos puedan proveer y acercarse al Viceministerio de Culto con las documentaciones pertinentes que acrediten que es una entidad religiosa. Los documentos básicamente es una resolución que establece que el Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Culto,
otorga, ¿verdad? En el cual primeramente la entidad religiosa debe tener una personería jurídica, que eso lo realiza ante el Ministerio del Interior. Y una vez que tenga la personería jurídica, que es un decreto del Poder Ejecutivo, entonces ahí se acerca al Viceministerio de Culto, en el cual el Viceministerio de Culto le otorga una resolución de reconocimiento y a partir de ahí está habilitado y reconocido por el Estado paraguayo para funcionar como entidad religiosa. ¿Una especie de congregación, asociación? Mira, en principio, con el decreto reglamentario, primeramente, lo que reconoce el Estado paraguayo es como una asociación, primeramente. Y una vez que se inscribe en el Viceministerio de Culto, es decir, que en la instancia administrativa, entonces ahí es reconocido como una entidad religiosa. Porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. Bueno, hoy se conocía este resultado de rendimiento de docentes en un concurso público de oposición que ha convocado el Ministerio de Educación para cubrir cargos vacantes en direcciones generales y direcciones de áreas en distintas instituciones públicas del país. Y estos son los números alarmantes. Se anotaron 204 personas, sí. 204 interesados. En capital. En capital. Sí. De los cuales se presentaron 171. O sea que hubo una ausencia de 33 docentes, digamos. Sí. Varios de los que se presentaron, de hecho, ya estaban ocupando cargos. Cargos, incluso como encargados de despacho. Encargados de despacho, estaban buscando llegar a ser efectivos, sí. Nombrados como directores de instituciones o directores de área. Sí. Bueno, de los 204 inscriptos, 171 aprobaron, pero de estos 171... No, 171 se presentaron. Se presentaron, sí. Y de estos 171, 145 se aplazaron. Sí, que representa el 85%. Repetimos, esto en capital solamente. Sí. Y apenas 26 educadores que lograron aprobar tipo el TATETI que se les presentó. Y hubo más ausentes que aprobados. Sí. También. Realmente, realmente. Bueno, y accedimos al examen de selección múltiple. Y porque le escuchaba yo oí a Miguel Marecos decir que realmente él iba a consultar también con su equipo técnico del por qué se planteó de esta manera la situación, porque se contemplaban, por ejemplo, disposiciones legales del Código Penal, Código de la Niñez, Código Civil, Código Laboral, la ley que rige al sector de los docentes, en fin. Y uno ve esto y, a ver, por ejemplo, tomamos al azar nada más, que, por ejemplo, el 27, el preguntado número 27 dice: los padres de estudiantes de una institución educativa han realizado el acto asambleario de constitución de la Asociación de Cooperación Escolar, pero deben hacer el registro de la misma. Conforme a la orientación del director Juan Pablo, un nombre ficticio, el plazo para realizar dicho trámite y a quién será remitido para el registro correspondiente será. Y ahí están los plazos, ¿verdad? 30 días, parece que dice, hábiles, luego del acto. O sea, cuestiones, realmente también a mí me llama la atención a nivel algunas preguntas. Son aspectos que... De hecho, el director tendría que manejar, ¿verdad? Pero para mí que no hace la esencia de la función del director. Sí, sí. Estas son cuestiones de trámite administrativo, burocrático, que uno tiene ahí a mano en un manual, en fin. El 30 me dicen. Bueno. La pregunta 30. Sí. El programa destinado a impulsar las medidas transitorias para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del estudiante en situación de desventaja social, de minorías étnicas, de colectivos inmigrantes, de familias con graves dificultades socioeconómicas corresponde a... ¿Educación inclusiva? Inclusiva, supongo. ¿Será? Esa es la respuesta correcta. ¿Educación transitoria, educación compensatoria o educación permanente?
el programa destinado a impulsar las medidas transitorias para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción del sistema educativo del estudiante en situación de... Pero ahí está te habla para impulsar las medidas transitorias, te dice. Sí. Y ahí una de las respuestas es educación transitoria. Pues. Y ahí capaz claro, que te produce la confusión. De banana. Sí. Vamos a la siguiente página, pues ahí traemos otro preguntado. Pero todo esto era selección múltiple. Y creo que tenían que leer más o menos 3.000 y algo de páginas de... Creo que es un total de 40 puntos. Sí. Y el mínimo para pasar había que ser 28. O sea, yo me puedo presentar a esto y ajá, yo me voy al tatetí por ahí a prueba. A la suerte. Sí. A ver. Atenderán pues este que está ahí arriba mismo, que número sería el 15. Si hay posibilidad de mostrar el mejor. Atende, dice. El director Leandro se encuentra utilizando la plataforma Teams. Si él mismo desea saber si le han respondido un mensaje que remitió o si le convocan a una reunión, dichas notificaciones las visualizará en la ventana denominada Chat, equipos, calendario, actividad. ¿Te parece que esto hace la esencia de un director? De un director, atender un director general, por ejemplo. Después se plantean algunas situaciones. A ver, 17. Sí. Al cabo de unos días se detecta un caso positivo de COVID en un estudiante de un determinado grupo burbuja. Ante esta situación, la decisión que se debe tomar a nivel institucional es la siguiente. Todos los docentes y todos los estudiantes van a cuarentena por 15 días. Toda la burbuja y el docente del grupo van a cuarentena por 14 días. Toda la burbuja y sus familiares van a cuarentena por 14 días. Toda la burbuja y el docente del grupo van a cuarentena por 10 días. Para empezar luego, creo que ya no es luego ni siquiera, ¿cómo es? Ni 10 días la cuarentena. Y no, o sea, ninguna respuesta correspondería eventualmente, ¿verdad? Pero según esta evaluación tendría que ser o A o B o C o D. A lo que voy nomás, que no hace la esencia. No hace la esencia de la responsabilidad de la labor. Atender, dice, responder ítem 13. El director Alberto desea realizar la rendición de cuenta de gastos financieros correspondientes a la transferencia de fondos para la para la institución educativa que gestiona. Para el efecto, el director deberá registrar los gastos financieros en la planilla de ejecución de ingresos y gastos, gastos institucionales, ejecución de gastos corrientes, cuentas corrientes y de ingresos. Anualmente deberá entregar dicha planilla en periodos ya bimestrales, trimestrales, semestrales, mensuales. No sé. Y a lo último. A ver, vamos. El 40. ¿Ese 39? En una institución educativa, 39, sí. Un grupo de padres y estudiantes que integran la ACE, la Asociación de Cooperación Escolar, solicitan el acceso a la información acerca de la utilización por parte de la misma. Y vamos a corregir ya también. Está mal redactado, luego. Sí. ¿Quién solicita? El grupo solicita. Sí. Ya que estamos. Solicita a la directora el acceso a la información acerca de la utilización por parte de la misma. ¿La misma quién es ahí? La asociación. ¿Verdad? No se usa la frase la misma también. De los recursos financieros provenientes del Ministerio de Educación y Ciencias, en el marco de la ley 4.853, que regula la conformación, organización y pues, en la institución educativa. Dicha solicitud constituye una función, una obligación, un derecho, un compromiso. Y es una obligación, la ley no te impone, ¿verdad? Y sí, pero también es parte de la función. También. Y es el derecho también del grupo de padres. Así mismo. Sí. Y después hay una cuestión en guaraní que pasamos nomás. PTI Boejaope, Centro de Estudiantes, Comisión Directiva Nojenoiri, Asamblea Ara, y Catuja Huecha, Upepe, Ombopuajujicuey. Hasta ahí nos quedamos. Y ya autoridad cuera. Y ya autoridad cuera. Sí. O sea, es un guaraní yo paraya. Sí, sí, sí. Cuatiape, Nicojeí, Jaicuera, Ojenoi Baená, Upe Asamblea. 90 árabe, Daniel Perú, Vive, Tembiapó, Boejaope, Upera Mondé, Sambujáramo, Sambujáramo, Upembo Boejaope,
no iba hoy cojanua UP asamblea. Vol ara pedepa de Icatú, reporogenoi y ya te janua tembi boecuera, ombo plajubo y ya autoridad. Ya autoridad. Ahora me entero que así se pronuncia autoridad en guaraní. UP 90 ara rire, 5 ara bebé. Y así, pues cuestiones de trámite. No, ¿Y quién elaboró esto? ¿Y el MEC? ¿El MEC o directores de área? No sé. La realidad es esa. A plazo masivo. Y no sé qué va a pasar de aquí en adelante, ¿verdad? Con esos cargos también. Estamos. Vamos a contactar con Alexis Aveiro, quien se encuentra en uno de los barrios de Mariano Roque Alonso. Vecinos preocupados por la inseguridad. Aparentemente hay una especie de aguantadero que contribuye a la criminalidad también en la zona. Aguantadero vinculado a adicción, seguro. Y lo más probable. Alexis Aveiro tiene los detalles. Hola, Alexis. Silvia Aníbal, y veíamos a algunos jóvenes ahí entre la Traschaco y el ingreso a esta zona del barrio Corumbacué, consumiendo. Nosotros presumimos que crack, a juzgar por la pipa y lo que podíamos notar al momento de llevarse esta sustancia al organismo, y ese es un peligro latente acá en el barrio Corumbacué, la ciudad de Mariano Roque Alonso, teniendo en cuenta que además del consumo excesivo de esta droga, ya contribuye, por ejemplo, en este sector la presencia de baldíos. Uno pensaría que ya no hablaríamos de esto cuando en ocasiones anteriores, por ejemplo, hablábamos de la epidemia del dengue y sus consecuencias, vino la pandemia, esto se reguló un poco más, pero al parecer se descuidaron estos patios que se encuentran en estas condiciones, favoreciendo primeramente a la conformación de un ambiente favorable, por ejemplo, de las alimañas. Pero no solo las alimañas son un peligro para acá los vecinos, porque hoy tuvieron que intervenir ellos mismos, ingresaron y se encontraron con que este patio al costado de un verdadero búnker es un aguantadero de delincuentes, de adictos, porque inclusive llegaron a encontrar en este sitio elementos que hacen presumir que estuvieron robando. ¿Tu nombre? Mi nombre es Javier Dacac, soy presidente de la Comisión Vecinal Renacer. Hemos conformado esta comisión vecinal a fin de poder tener un barrio lindo, un barrio limpio, y a medida del paso fuimos a encontrarnos con esta situación que se volvió insostenible, la verdad. Si bien el problema... ¿Esto no es nada todavía? Esto no es nada todavía. Si bien el problema ya viene de hace tiempo, hoy día los vecinos están cansados, y el día de ayer, producto de ello, salieron los vecinos a reclamar su derecho de paz en el barrio, porque vivimos en zozobra. Acá no quedó otra que quemar. Acá nosotros encontramos, yo te digo, encontré el vaquero de mi hermana, encontré mi remera, encontramos ropa de los vecinos que se habían robado, encontramos un colchón, esto era parecía Yo sé lo que querés decir. Perdón la palabra, parecía un prostíbulo. Y te digo más, en el momento que llegamos, estaba un señor con una hermana indígena manteniendo relaciones sexuales con una persona que estaba haciendo de... Esto ella acá, y perdonen la expresión, esto es un asco. Esto es un asco, acá encontraba de todo, ellos defecaban. Cola de zapatero. Acá tenían un colchón, una carpa, era una pieza donde ellos se escondían, entonces nos vimos obligados a venir y prenderle fuego. Esto es producto del cansancio que hoy día tenemos. Botella de caña de cerveza, otros elementos también con otro tipo de materiales, los que observamos, latas. Sí. ¿Para qué vamos a decir de otra forma? Entonces, es una pena la verdad, por eso nosotros acudimos a ustedes, porque vivimos... Llegan nativas que son prostituidas. Lastimosamente esa es la realidad que vivimos aquí en el barrio. Tenemos los pobres hermanos de la comunidad de Macao. Sí. Nosotros sentimos un abandono también de parte que pedimos... fumando eran nativos. Sí, pedimos nosotros apoyo al INDI para que vengan a ver una solución, porque estas chicas están siendo explotadas sexualmente. No es que ellas vienen a prostituirse porque quieren comer, sino que existen los mal llamados cafichos que le prostituyen a ellas, y ellos son los que se están lucrando. Entonces nosotros nos vimos obligados aquí a echarle. Inclusive ayer había una persona que estaba ya de
de campana, como se dice, y esa persona... Acá el fondo. Este es el fondo. Allá de la calle donde entramos. Sí. Entonces allá queda alguien y le da aviso al que está con... Claro. Y nosotros con los vecinos ya cansados vinimos, le sacamos aquí. A esta persona le echamos, como vienen los videos que se han acercado al canal. Hay muchos niños en el barrio, mujeres, señoritas que van temprano a trabajar, claro, están expuestas. Claro, están bastante expuestas. Estamos realmente un poco huérfanos. Nosotros necesitamos el apoyo de las instituciones, de la Policía Nacional. Nosotros ¿están en campaña acá en todas las municipalidades? También la municipalidad necesitamos un apoyo para la limpieza de estos baldíos, que vean una forma de hacer la limpieza y que se le recargue a los dueños algo, una solución rápida. ¿Sabe quién es el propietario? Porque es una parcela muy importante, más que parcela es prácticamente una hectárea. Y la verdad que los propietarios no sabemos quiénes son. Acá nosotros... ¿Perdón? Acá nosotros hacemos la limpieza, hacemos mingas ambientales. Hemos hecho en lo que va del año 10 mingas ambientales en conjunto con un grupo de jóvenes que formamos la comisión vecinal. Y es triste, la verdad. Nosotros pedimos apoyo, tanto del INDI, apoyo de la Policía Nacional, del grupo Lince, porque... A eso iba. Policía Nacional, jurisdicción de la 10ª, este barrio. Jurisdicción de la 10ª. ¿Vienen o no vienen? Si sabe que el tema, ellos vienen, acuden al llamado de los vecinos ya un poco tarde. Ellos se van, vienen a hacer su raleada y cuando se va nuevamente la patrullera, ellos vuelven a hacer sus andanzas, ¿verdad? Yo te comento un caso. Sí. A la persona que le sacamos ayer acá, prácticamente... Mientras que hablamos. ¿Sí? Prácticamente... Acá está la linterna. ¿Puedes apagar? Sí. Nosotros... Oscurísimo de ahora. Sí, te escucho. Nosotros prácticamente le echamos a esta gente a patada acá, por así decirlo. Y esta persona se hace presente hoy a mi domicilio. Él ni sabía que yo vivía ahí. Se acercó a mi domicilio. ¿Al que lo sacaron de acá? Sí, se presentó con la pinta, no vas a decir. ¿Ojo manera de reclamar? No, se fue a presentarse como agente infiltrado de la Senat. Imagínate hasta qué punto. Se fue a mi casa, ahí... Pero esta parte quiero entender tu denuncia. ¿Quién se fue a tu casa? A la persona que le echamos aquí. ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? Él estaba parado allá. Y él tenía una mochila de delivery. Supuestamente dijo que era delivery. Acá estaban manteniendo relaciones una persona no nativa y una nativa. Entonces, menor de edad, por las características físicas, ¿verdad? Entonces, esta persona se va en casa, me dice que es la Senat, que el agente filtrado, que entró para desarticular una banda de no sé qué. No tenía pico pila por lo menos. No, se fue con una camisa, un pantalón diferente a lo que estaba aquí. Entonces, nosotros lo que hicimos con mi papá fue hablar con él. Automáticamente, cuando él se fue, empezamos a mover los contactos para averiguar si era o no era agente de la Senat. No dejó su nombre, en eso no nos mintió. Pero nos encontramos que es una persona que cuenta con orden de localización y búsqueda. Está perdida desde el 2020 más o menos, según los datos que nos pasaron, ¿verdad? Y estamos en esa situación. Si ya conoce mi casa, vino a la casa de otra integrante de la comisión vecinal. Entonces quiere decir que estamos expuestos nosotros a algo peligroso. Tienen cámara, hay que ver eso para denunciar. Ya. Hay que ver totalmente. Nosotros estamos hoy día tratando de paliar de mitigar esta inseguridad que hay en nuestro barrio, ¿verdad? Y solicitamos el trabajo en conjunto. Nosotros hoy día como comisión vecinal estamos haciendo actividades para poner alarmas, para poner cámaras. Entonces, pero no podemos. Gracias. La denuncia. Y fíjense ustedes, Aníbal, Silvio, prácticamente todo el vecindario acá. Eso refleja el alto nivel de preocupación y una serie de denuncias. No solo el tema de la exposición a la salud por la presencia de limaña, sino también la seguridad y cómo la gente que fue descubierta en este lugar conocía inclusive a cabalidad quiénes fueron los que los sacaron de acá. Grave denuncia y también que la policía realice una intervención inmediata a fin de proteger por sobre todo a esta comunidad. Y ojalá realmente que se dé una intervención integral de la municipalidad, de la policía. Sí, que haga un recorrido. Se requiere allí una limpieza urgente cuando menos, ¿no? Y que el INI también vaya a ver, claro, porque se está diciendo que indígenas, niñas indígenas, están siendo prostituidas también en ese lugar. Sí. Y eso no puede ser. No debería al menos. Gracias a Beirón, desde el barrio Corumbacué, Mariano Roque Alonso. Y a propósito de marginalidad, hoy se dio una nueva intervención por parte de grupos de la Policía Nacional en esta obra abandonada que se encuentra ahí en las adyacencias del Abasto, de donde se refugiaba esta adolescente de 14 años que esta semana apuñaló mortalmente a un chipero. Sí, señor, y vemos ahí presencia de la montada de la Policía Nacional. Ahora, ¿qué van a hacer o qué hicieron?
porque ahí están menores de edad, niñas, adolescentes embarazadas, todas adictas al crack. Ahora, la municipalidad no puede disponer de este edificio y no ordenar que se derribe esto. Y sí, pienso que sí, porque representa un peligro para todo este barrio, este sector. Y hoy uno de los diarios, Silvio, habrá visto en tapa traía que muchos niños viven ahí en esta zona también y se enfrentan entre ellos mismos. Entre ellos con cuchillo en mano, puñales enormes. Entre 30 y 40 criaturas dicen que están allí. Y dirimen sus diferencias a cuchillazos. Realmente ojalá que no tengamos que lamentar otra tragedia para que se dé una intervención efectiva. Por lo menos la montada fue ahí a marcar presencia. Sí, señor. Cetrapan en la polémica, el gremio de empresarios del transporte del área metropolitana, cuyo vocero es don César Ruiz Díaz, indicaba hoy que el viceministerio de Transporte y el MOPC, según él, están jugando con fuego al no pagar el subsidio al sector. La postura empresarial es renunciar a ese porcentaje y trasladar al usuario. Sin embargo, desde el Viceministerio de Transporte se señalaba que esto resulta absolutamente improcedente, trasladar el subsidio al usuario. Cetrapan, Petran y Ucetrama se encuentran unidos en una única voz para renunciar al subsidio del 32% en la brevedad posible. El detonante de tal situación es la deuda de 4 meses por parte del Estado desde mayo pasado. César Ruiz Díaz ya advertía de tal situación diciendo que se está jugando con fuego. El ingreso al subsidio se hace a través de un acuerdo de participación y se firma un contrato de adhesión que no es un contrato de obligación. Es decir, si yo no doy mi acuerdo y yo no estoy obligado, lo mejor que podemos hacer es retirarnos. Con esto, nosotros estaríamos inclusive alivianando las arcas del Estado en materia de desembolso de subsidio, que es una situación bastante criticada por aquellos que no conocen a profundidad el funcionamiento del subsidio al transporte público. Desde el Viceministerio del Transporte dicen que dicho porcentaje no puede ser trasladado a los usuarios. Lo cierto es que el retraso pone nuevamente en el jaque de un eventual paro o un golpe al bolsillo de cerca de 500.000 personas que utilizan el servicio. El pasaje podría subir a 3.338 en bus convencional o a 5.087 en el climatizado. Lo que nosotros reclamamos es lo que ya está firmado por decreto, lo que está autorizado. Imagínense, le estoy hablando de desembolsos que corresponden a las tarifas de mayo, de junio, hoy estamos en septiembre. Entonces hay una desidia organizacional y se pretende decir de que los desembolsos no se están dando porque los empresarios presentaron tarde su carpeta. ¿Le parece a usted que para cobrar un dinero usted presentaría su factura tarde? Esto es impensable. Segundo, el decreto por el cual se autorizan las tarifas de los meses de julio a agosto, ni siquiera está firmado el decreto, entonces ¿cómo lo pagarían? ¿De quién es la desidia? Esa es la pregunta. Entonces, yo vengo de Villeta, ¿verdad? Y se espera muchísimo. Allá en Villeta mismo se espera muchísimo. Y por ahí si viene, se va hacia la INC, se descompone. Tenemos una odisea, tenemos que recorrer ahí para volver a retomar otro colectivo. La verdad que es muy pésimo los servicios. ¿De hace rato estás esperando colectivo? Y casi media hora por ahí. Sí, casi media. ¿Este es tu segundo colectivo que vas a esperar o es el primero? El primer colectivo. El primer colectivo. Sí. ¿Qué línea estás esperando por eso tarda tanto? Línea 15 General Santo.
¿Viene pero está lleno o no está luego viniendo? Y ahora me voy a ir a mi trabajo, Gina. Te veo ya hace rato, estás esperando colectivo. Sí, estoy esperando. Aproximadamente? Hace como 20 minutos ya. ¿20? Sí. ¿Qué colectivo estás esperando? 15-4. ¿Tarda mucho en venir o viene lleno y no te podés subir? Y no vino todavía. ¿No vino todavía? No, pero pasó uno y no paró. Ruiz Díaz asegura que están hartos de las promesas y de la falta de compromiso. La decisión está tomada y solo esperan un dictamen jurídico de la asesoría. Estamos hartos de las protestas, de las notas, de la violación al artículo 60 de la Constitución Nacional. Cuando a ellos se les presenta una nota se llaman a silencio. Y ese silencio es el silencio cómplice de la desidia porque no existe una respuesta. Ahora, la reacción ante los micrófonos es otra, tirando la culpa al sector empresarial, pero obras son amores y no buenas intenciones. Entonces, ni siquiera el decreto está firmado, no tienen nada que decir. Tal problemática se da justo desde hoy que rige la resolución del Viceministerio del Transporte. El mismo controlará intervalos de frecuencia que deben cumplir las empresas. Y tal como se venía anunciando, desde hoy se han retomado las consultas presenciales en el Instituto de Previsión Social. Visitamos en la jornada hoy el Hospital Central, donde se dio una masiva concurrencia de pacientes asegurados. Desde hoy miércoles quedan suspendidas las teleconsultas y se vuelve a la modalidad exclusiva de las consultas presenciales en todos los establecimientos médicos del Instituto de Previsión Social, a excepción de los hospitales integrados. Es así que en la mañana de hoy, en un rápido recorrido por los pasillos y algunas dependencias del Hospital Central, se pudo notar la afluencia masiva de asegurados para consultas y otros servicios. Análisis. Sí, señor. Mucha gente hoy acá. Muchísima gente hay. Las consultas sí estarían bien, ¿verdad? Sí. Pero pedir medicamentos por teléfono, ¿podía seguir? ¿Por teléfono? Por teléfono, para pedir medicamentos nomás. Sí. No venir, pedir consulta para venir a pedir medicamentos. ¿Viste que se hacía la teleconsulta? Teleconsulta, sí. Vos le decías a tu doctor si te podía cargar tu medicamento. Sí. Y vos venís y retirás nomás ya tu remedio. Claro. No es que vos venís. Hacer tu pedido y después retirás. Lleva más tiempo. Lleva más tiempo. Entonces, más práctico el otro sistema. El otro sistema. Eso es lo que me gustaría que IPS siga haciendo. 1 hora pasado ya. Y así siempre. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener aguante. Y claro, hay que tener paciencia. En general, nuestro equipo periodístico no recibió las acostumbradas quejas de los asegurados, por lo menos en el primer día de reapertura de las consultas presenciales. Algunos incluso destacaban la buena y rápida atención que recibieron en el Hospital Central. Súper, genial. Rápido. Rápido, no me puedo quejar. Súper bueno. Ahora ya liquidaste. Liquidando. Le estoy esperando a mi mamá nomás que ya le llamaron y ya nos vamos. Mucha gente. Muchísima gente. Desde que se habilitó el presencial, muchísima gente. Pero buenísima la atención. Desde la institución aclararon también que los usuarios que ya estaban agendados deberán concurrir al centro asistencial en la fecha que ya le habían establecido con anterioridad a la vigencia de esta nueva modalidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, para que se entienda bien, es que si un paciente tenía un turno para el 8 de septiembre, para las 10 de la mañana, ya no le vamos a estar llamando para comunicarle con el médico. Ese paciente tiene que venir a consultar en forma presencial. De hecho, que cada médico tiene su agenda y a través del departamento de agendamiento respetamos esa agenda. O sea, que no es que vamos a tener una aglomeración que ellos van a venir a juntarse con nuestros pacientes. Eso sí está coordinado con la dirección médica y con esta dirección de apoyo y servicios a través de agendamiento de cómo llamar a los pacientes. Hoy tenemos alrededor de 3.000 pacientes que fueron agendados para adelante, o sea, a partir del 1 de septiembre en adelante para teleconsulta, a quienes vamos a estar llamándoles, repito, vamos a llamarles para avisarles, para recordarles que tienen que venir en forma presencial
para su consulta. Unas 86.000 consultas se realizaron de manera telemática durante la pandemia, según se informó. Lo que se señala es que persisten los inconvenientes al momento de realizar los agendamientos vía telefónica para las distintas especialidades médicas, situación que las autoridades una vez más prometen mejorar.